Hola y bienvenido a este nuevo video tutorial del módulo Uso y Administración del Sistema Operativo, parte 1. Hola y bienvenido a este nuevo video tutorial de la asignatura Uso y Administración del Sistema Operativo. En él vamos a examinar las primeras pantallas que aparecen tras tender el ordenador hasta llegar al escritorio. En él hablaremos de los primeros elementos de Windows 10 y practicaremos con el ratón y el teclado sobre dichos elementos. Finalmente, veremos cómo abandonar Windows 10. Aquí tendrás que hacer un corte, no sé cómo. Así. Comencemos. Bueno, ya hemos comenzado. A ver cómo llevamos el resto de cosas. Una vez que hemos encendido el ordenador, si no ha habido ningún problema, Windows 10 muestra corte en evidente. Ahora, una vez encendido el ordenador, Una vez encendido el ordenador, si no ha habido ningún problema, Windows 10 muestra esta pantalla, se conoce como pantalla de bloqueo. En nuestro caso, esta pantalla tiene alguna información, algún elemento, una imagen. Veremos en otro video tutorial cómo personalizar todos estos elementos. Lo estás haciendo mal, tío. Lo estás haciendo penosamente mal, penosamente mal, penosamente mal, penosamente mal. Corten. Una vez encendido el ordenador, si no ha habido ningún problema, Windows 10 muestra esta pantalla que se conoce como pantalla de bloqueo. En nuestro caso, tiene estos elementos que ves aquí. Más adelante veremos cómo podemos personalizarla. Tras pulsar cualquier tecla o hacer clic en cualquier lugar de esta pantalla, Windows nos muestra la pantalla de identificación usuario o de inicio del sistema. En nuestro caso, el sistema nos está pidiendo un PIN. Veremos más adelante que existen otros métodos de identificación. En nuestro caso, repito, nos está pidiendo un PIN, 4 dígitos, así es que colocamos el puntero del ratón sobre esa caja de edición, hacemos clic, tecleamos los 4 dígitos y si todo va bien, corten. Si todo va bien, si la identificación ha sido correcta, llegamos a esta pantalla que es el escritorio de Windows 10. Su nombre viene de considerar esta pantalla como la versión digital de un escritorio real, de donde vas a realizar todo el trabajo, todas tus tareas con el sistema operativo.
No te preocupes si tu escritorio difiere del que te mostramos. Es un elemento de Windows 10 y por lo tanto va a ser configurable y personalizable en casi todos sus aspectos. Observa que tenemos una imagen que nos ocupa la pantalla. Tú puedes tener un color o también tener una imagen, incluso puedes tener una presentación. Y también tenemos unos iconos con nombre. En la parte inferior tienes, en la zona azul, un elemento importante de Windows 10, que es la barra de tareas, que también tiene iconos. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner en práctica algunas de las acciones que vimos cuando analizamos el comportamiento del ratón. Lo primero es mover el ratón. Si mueves el ratón por la parte del escritorio, ves que se van marcando de alguna manera los iconos que hay. Si haces lo mismo sobre la barra de tareas, te aparecen marcados los iconos de la barra de tareas. Si te detienes un poco, verás que aparecen determinadas corte. ¿En qué estoy? ¿Por qué tengo esto aquí? Ahora es que hace que una carpeta. Corte. Si la identificación ha sido correcta, llegamos al escritorio de Windows 10, que es esta pantalla que tienes aquí. Lo que vamos a realizar sobre esta pantalla es practicar las acciones del ratón y del teclado que vimos en un video tutorial anterior de esta sesión y a la vez empezar a conocer los elementos que hay en esta pantalla del escritorio. Bien, como puedes comprobar en mi caso, tengo una imagen central que ocupa gran parte del escritorio. Si movemos el ratón por el escritorio vemos unos iconos, de forma que cuando coloco el cursor sobre ellos se marcan de alguna manera. En la parte inferior está la barra de tareas, puedo colocar el cursor sobre ella. También tiene iconos, de forma que si coloco el ratón sobre ellos se van sobresaltando. También ocurre que estos iconos que hay aquí en la parte baja, si yo detengo el ratón en ellos, me aparece una etiqueta. Significa el título, el nombre que tienen esos iconos. Los iconos de la barra de tareas no tienen nombre. Para verlo yo tengo que detener el ratón sobre ellos, mientras que los iconos del escritorio sí lo tienen. La siguiente opción que teníamos para trabajar con el ratón es hacer clic. Bien, si hacemos clic con el ratón, con el botón izquierdo del ratón en un icono de la barra de tareas, vemos que, mierda puta, corten. Tenemos que redimensionarlas todas. No me jodas. Corten. Qué bien. Como me gusta, oye, que salga todo bien. Si la identificación ha sido correcta, llegamos a esta pantalla de Windows 10, que es el escritorio. Bien, para conocer un poco los elementos que aquí aparecen, vamos a poner en práctica lo que vimos en el videotutorial anterior sobre el uso del ratón. Aquí tenemos el ratón, de forma que yo estoy moviendo mi mano con el ratón sobre el escritorio y el puntero va recorriendo la pantalla. Esta pantalla lo primero que aparece es una imagen central. Seguramente tú tengas una imagen, puedes que tengas también un carrusel de imágenes o simplemente que tengas un color. Son las tres posibilidades que veremos más adelante ahí para colocar en el fondo del escritorio. Hay también unos iconitos de forma que si yo
coloco el puntero del ratón sobre ellos. Esos iconitos del escritorio se van marcando. Estos iconos tienen un nombre. En la parte inferior hay un elemento muy importante de Windows 10, que es la barra de tareas, en nuestro caso de color azul. También tiene iconos, también se marcan. A diferencia de los iconos del escritorio, estos iconos no tienen nombre, pero si yo detengo el ratón un instante en ellos, sí que aparece su nombre. ¿De acuerdo? Clic, botón izquierdo del ratón. Bueno, vamos a practicar haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre algunos elementos. Por ejemplo, sobre este que hay aquí. Si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón, vemos que ocurre algo. De hecho, a partir de ahora, lo que haremos, esta acción, la llamaremos activar ese icono. ¿De acuerdo? Acabamos de activar un icono, clic con el botón izquierdo sobre él, y lo que ha ocurrido es que aparece algo en pantalla. De hecho, Windows va a manejar las informaciones de la activación de todos los iconos en unos recuadritos que se llaman ventanas. Abordaremos su estudio más adelante. Ahora lo único que tienes que saber de las ventanas es que para que desaparezcan de la pantalla, tienes que hacer clic sobre este botón, sobre su botón cerrar. Hacemos clic y cerramos. Podemos activar cualquier icono que tengamos en la barra de tareas. Clic, botón izquierdo, y podemos cerrarlo. Si hacemos clic sobre los iconos del escritorio, vemos que no pasa nada. Los iconos del escritorio no se activan haciendo clic, sino que se activan haciendo doble clic. De forma que si yo hago doble clic en el icono de Firefox, pues se activa dicho icono. Si hago doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre este icono, pues se activa este icono. Podemos ver que la información que aparece suele ser diversa. Sin embargo, echa un vistazo a lo que va a ocurrir. Mira la información que obtenemos al activar este icono. Mira la información que aparece al activar este icono. Y mira la información que aparece al activar este icono. Digamos que comparten bastante información. Eso ocurre porque, como puedes ver, su iconografía es muy parecida. De hecho, diremos que todos estos elementos van a ser carpetas. Esta carpeta vemos que no tiene nada. Esta carpeta vemos que tiene algunas cosas. Esta carpeta vemos que tiene muchísimas más cosas. La siguiente acción que podíamos realizar con el ratón, si lo recuerdas, era hacer clic con el botón derecho del ratón. Es una de las acciones que más veces vas a repetir a lo largo de tu trabajo con Windows 10. Y además, a diferencia del clic, lo hagas casi en la zona que lo hagas, vas a tener información. Siempre que hagamos clic con el botón derecho del ratón sobre algún sitio, siempre va a aparecer algo. Y lo que va a aparecer se denomina el menú contextual. Si yo coloco el cursor, si yo coloco el puntero del ratón, corten. Si yo coloco el puntero del ratón sobre este icono y hago clic con el botón derecho del ratón sobre él, lo que me aparece es su menú contextual. Esto es todas las cosas que yo puedo hacer con ese archivo, todas. Hay opciones con las que podré trabajar y otras opciones que se dan para examinar qué propiedades, qué elementos, qué características tiene ese icono. Si accedemos al menú contextual de una carpeta, podemos ver, por ejemplo, que efectivamente se trata de una carpeta,
Joder, qué mal lo estamos haciendo. No hemos hablado. Corten. Si no puedo contarlo. No puedo contarlo aquí. Dios. Venga, seguimos. Si la identificación ha sido correcta, llegaremos a esta pantalla que se conoce como el escritorio de Windows 10. En ella lo que vamos a hacer es practicar todas las acciones que vimos cuando analizamos el comportamiento. Joder, que no. Practicar el uso del ratón. Corten. Si la identificación ha sido correcta, llegamos a esta pantalla que es el escritorio de Windows 10. Lo que vamos a hacer a continuación es practicar el uso del ratón para familiarizarnos tanto con él como con los elementos básicos del escritorio. Lo primero que podíamos hacer con el ratón, recuerda, era moverlo. Si yo muevo mi mano por el escritorio, el puntero del ratón se mueve por la pantalla. Que si movemos el ratón por la pantalla, vemos que cuando lo muevo por esta zona no ocurre nada. Si lo muevo por la zona de la imagen, si en tu caso tienes un color, el movimiento no va a hacer nada. Ahora bien, si lo coloco encima de estos iconos, sí que aparece un recuadro encima de esos iconos. En la parte inferior de este escritorio se encuentra la barra de tareas, que también tiene iconos, y también puedo mover el puntero del ratón sobre ellos y también se van marcando. Hay una diferencia. Cuando yo me muevo a través de los iconos que hay en la barra de tareas, me aparece su nombre si detengo el movimiento del ratón, mientras que en los iconos que hay en el escritorio el nombre ya está escrito. La siguiente opción que podemos trabajar con el ratón aquí, en este escritorio, es la de hacer clic. Si yo coloco el puntero del ratón sobre este icono y hago clic sobre él, hace algo. De hecho, a partir de ahora diremos que hemos activado este icono. Activar un icono lo que va a implicar es que va a aparecer una información. Una información, además, en un marco que vamos a llamar ventanas, siendo las ventanas uno de los temas más importantes que hay en el trabajo de Windows 10. En este momento lo único que nos interesa es que para que desaparezca esta información que nos ha aparecido tras activar ese icono, deberemos colocar el puntero del ratón sobre este símbolo de cruz, esta aspa, y hacer clic con el botón izquierdo del ratón. Así desaparece la información. Si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre los iconos del escritorio, vemos que no ocurre lo mismo. Esto es debido a que la activación de iconos en el escritorio y en la barra de tareas es distinta. En la barra de tareas, repito, se hace con un clic, pero la activación de los iconos del escritorio se va a realizar con un doble clic. Así es que si yo coloco el puntero del ratón sobre Firefox y hablo doble clic, activo el icono y me aparece la misma ventana que antes con la información correspondiente a la activación de ese icono. Bien, ya hemos hecho clic con botón izquierdo, doble clic con botón izquierdo. Queda una tercera opción y es hacer clic con el botón derecho. Cuando yo haga clic con el botón derecho en cualquier elemento, lo que va a aparecer es el menú contextual de ese elemento. Es algo que vas a realizar muchas veces. Si coloco el puntero de ratón sobre este icono y hago clic con el botón derecho, lo que ocurre es que me aparecen todas las posibilidades que tengo de trabajar con ese elemento, todas. Algunas son para hacer cosas con él, otras son para ver qué características tiene. Fíjate que el menú contextual no solo se va a activar sobre un icono, sino que podemos ver qué pasa si yo hago clic con el botón derecho aquí. Pues si hago clic con el botón derecho, lo que me aparece son las propiedades con las que yo voy a... Joder, macho, que no, que te has olvidado otra vez lo de las opciones. Que te has olvidado las opciones, Benjamín, por favor, que te has olvidado de las opciones.
Y si la identificación ha sido correcta, llegamos a esta pantalla que se conoce como el escritorio de Windows 10. Lo que vamos a hacer a continuación es reconocer algunos de los elementos que hay en esta pantalla, poniendo en práctica las acciones que podemos llevar a cabo con el ratón. La primera acción que estudiamos cuando analizamos el ratón era la de moverlo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Si muevo el ratón por esta parte del escritorio en la que hay una imagen, en tu caso puedes tener un color, no ocurre nada. Si lo hacemos sobre estos iconitos de aquí, aparecen recuadrados. Estos iconitos de aquí tienen un nombre, estos iconos del escritorio. De forma que si me muevo sobre ellos, no ocurre nada especial, se recuadran. En la parte inferior del escritorio de Windows 10 tenemos un elemento muy importante del sistema operativo, que es la barra de tareas. En nuestro caso está de color azul. Tiene también unos iconos y puedo mover el cursor sobre ellos. También se marcan de alguna manera y además, a diferencia de lo que ocurría con los iconos del escritorio, si dejo un instante el puntero del ratón sobre ellos, me aparece su nombre, porque lo mismo que estos iconos del escritorio sí tienen nombres, los que aparecen en la barra de tareas no lo tienen. Bien, la siguiente acción que podíamos hacer con el ratón era hacer clic con el botón izquierdo. Bueno, vamos a hacer clic con el botón izquierdo sobre este icono, por ejemplo. Si hacemos clic sobre un icono de la barra de tareas, clic con el botón izquierdo, lo que va a ocurrir siempre es que nos va a aparecer información relativa a ese icono. De hecho, lo que diremos a partir de ahora es que cuando hagamos clic sobre un icono, activaremos ese icono, indicando que nos aparece una nueva información. Una nueva información que aparece en un recuadro, como veremos más adelante, se llama ventanas. Y lo único que nos va a interesar en este momento es cómo eliminar esta información, cómo cerrar esta ventana. Para ello colocamos el puntero del ratón en este elemento con forma de cruz, hacemos clic con él y desaparece en la ventana correspondiente a la activación de este icono. Si intentamos hacer lo mismo con los iconos del escritorio, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre él, vemos que no ocurre nada. No ocurre nada porque los iconos del escritorio no se activan con un clic, se activan con un doble clic. Doble clic sobre este icono y se activa su ventana correspondiente. La siguiente acción que podemos hacer con el ratón era hacer clic con el botón derecho. Bien, si hacemos lo mismo, colocamos el puntero del ratón sobre este icono y hacemos clic con el botón derecho del ratón, lo que nos aparece es su menú contextual. El menú contextual es algo fundamental en el trabajo de Windows 10. Cuando activamos el menú contextual de un elemento, nos aparecen todas las opciones que tenemos para trabajar con dicho elemento. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón en una parte vacía del escritorio, también nos aparece un menú contextual. En este caso se refiere al menú contextual del propio escritorio. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón en la barra de tareas en un lugar vacío, lo que nos aparecerá será el menú contextual de la barra de tareas. Y si hacemos clic con el botón derecho del ratón en cualquier icono de la barra de tareas, pues nos saldrá también su menú contextual. Como estás pudiendo ver, el menú contextual es distinto, tiene distintas posibilidades y algo interesante. En todas ellas, cuando hacemos menú contextual, nos muestra un listado de cosas que puedo hacer. Bien, pues si yo me muevo por este listado de cosas se llaman opciones. Hay opciones que me van a permitir hacer cosas. Por ejemplo, si yo hago clic sobre esta opción de propiedades, pues podré ver cosas sobre ese icono. Más información sobre el menú contextual. Bueno, hay opciones
que tienen una flechita. Esa flechita, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que si yo coloco el puntero del ratón sobre ello, me aparecen más opciones que puedo seleccionar. La forma de... fíjate que esta información aparece en unas ventanas, pero unas ventanas que no tienen ningún simbolito. Entonces, para cerrar esta información basta con que hagáis clic fuera de ellas. En el menú contextual de la barra de tareas, por ejemplo, vemos que esta opción tiene más subopciones. Esta opción está chequeada. Esta opción va a permitir acceder a otra ventana. El comportamiento de este menú contextual de los elementos en cada caso es distinto. Una cosa interesante, fíjate en la iconografía de estos tres elementos que les estoy marcando aquí. Vamos a activarlos, activamos este icono, le echo un vistazo a su aspecto, activamos este icono, activamos este icono. Realmente la información que aparece cuando los activamos es muy parecida. Y es muy parecida también en su iconografía. De hecho, fíjate que las tres comparten un icono de carpeta. De hecho, si accedemos a su menú contextual, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre propiedades, vemos que lo que nos dice es que es una carpeta. Si hacemos lo mismo con este otro icono, nos dice que es una carpeta. Y lo mismo si lo hacemos con este tercero. Las carpetas va a ser un elemento básico en Windows 10. Las carpetas van a tener información. Por ejemplo, esta carpeta, su información está aquí. Esto es lo que contiene la carpeta. De hecho, una carpeta puede tener dentro otra carpeta y otros elementos. Esta carpeta tiene muchas carpetas y por aquí otros elementos. Y hay carpetas como esta que están vacías, que no tienen nada. Más cosas. Veíamos también en el ratón que había una rueda central. Si quieres poner en práctica el movimiento de la rueda central, puedes utilizar este icono de aquí. Este icono es el icono de inicio, ves ahí su etiqueta. Y si haces clic sobre él, te aparecerá una de las partes importantes de Windows 10, como es su menú inicio. Y para desplazarte por todo esto, puedes practicarlo con la rueda de desplazamiento, como estoy haciendo. Fíjate que en este caso la información que aparece al activar ese icono tampoco tiene crucecita. Entonces, si vuelves a presionar sobre el icono, la información desaparece. Por último, la acción compleja, aquella acción que era mover o arrastrar y soltar, que se componía de tres partes. Vamos a practicarla con el icono de Quijote. Queremos mover el icono de Quijote desde esta parte hasta esta. Recuerda que para mover un elemento en Windows 10 tenemos que hacer tres cosas. En primer lugar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el elemento, en este caso el icono, sin levantar el botón izquierdo. Así es que presiono el botón izquierdo del ratón y no lo levanto. De esta forma, mueve el icono hasta la posición que considere conveniente y ahora sí levanto, libero el icono. Es la forma en la que vas a poder practicar el movimiento. Ten en cuenta que puede ocurrirte que intentes hacer lo que yo estoy haciendo y no puedas. No es que lo estés haciendo mal, es que podemos configurar Windows 10 para que no se puedan mover los iconos de esta forma. Si no puedes mover los iconos y no puedes practicarlos en el escritorio, puedes practicar el movimiento en la barra de tareas. De igual forma, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre este icono y sin levantarlo lo movemos hasta la posición que queramos y lo dejamos. Los movimientos de iconos en la barra de tareas tienen limitaciones. De hecho, no vas a poder mover estos cuatro elementos. Sí que en blanco, estos cuatro elementos en blanco no los vas a poder mover y solo vas a poder mover estos iconos en colores y además solo los vas a poder mover en su zona.
No vas a poder acceder ni a la zona de los iconos blancos ni a la zona que tienes aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Fíjate detenidamente en mi puntero de ratón. Cuando llega a la parte superior de la barra de tareas cambia de forma. Eso significa, cuando el puntero de ratón cambia de forma, que puedo hacer más cosas. En este caso podemos modificar la altura de este elemento. Y es otra forma de practicar el arrastrar y soltar. ¿Por qué? Porque para modificar la altura de este elemento, una vez que tengo esa doble flechita que tienes, hago lo mismo que para mover. Clic con el botón izquierdo del ratón y sin levantar el botón, muevo hacia arriba o hacia abajo hasta que tenga la altura deseada y finalmente, pues, libero el botón. Es otra forma que tienes de practicarlo. También podemos arrastrar elementos dentro de otros elementos. Podemos arrastrar iconos dentro de otros iconos. Por ejemplo, voy a arrastrar este icono de Quijote dentro de esta carpeta, aquí. Clic botón izquierdo del ratón sobre el icono, sin liberar el botón izquierdo, lo llevo hasta la carpeta y cuando lo tengo, aparece mover, suelto. Y entonces ya tenemos en la carpeta el icono. El proceso es reversible. Yo tengo aquí el Quijote, clic botón izquierdo del ratón, sin liberar dicho botón, arrastro hasta colocar el icono fuera de la carpeta. Resumen. Corten. Resumen de lo visto hasta ahora, aparte de la práctica con el ratón. Bueno, has conocido el escritorio, has conocido los iconos del escritorio, debes reconocer la barra de tareas como parte del escritorio y debes saber que la barra de tareas también tiene sus iconos. Debes saber ya cómo acceder al menú contextual de un icono, del propio escritorio o de la barra de tareas. En todos los casos igual. Botón derecho del ratón sobre el elemento que queramos. Corten, porque no es lo que viene ahora. Ah, sí. Para finalizar esta parte del conocimiento de los eventos de Windows 10, para terminar esta práctica con los primeros elementos de Windows 10, vamos a detenernos en dos de los iconos que hay en la barra de tareas. El primero de ellos es el icono inicio, al que he hecho referencia anteriormente. Si lo activas, haces clic con el botón izquierdo del ratón, hay una opción que vamos a utilizar en breve y es esta, de forma que es la que utilizaremos para apagar el ordenador. La otra opción interesante es este icono que tienes aquí. Yo lo tengo con esta forma, si hago clic sobre él me va a aparecer una caja, seguramente tú puedes tener este icono bien con esta forma o bien con esta forma y esta caja, va a dar igual. ¿Por qué va a ser útil? Bueno, pues va a ser útil por lo siguiente, voy a cerrarla. Si yo tengo esta pantalla en mi ordenador y digo hago clic sobre el icono bloc de notas para activarlo y trabajar con él, si tú no lo tienes, en principio podrías no poder seguirme, pero sí que vas a poder. Mira, si el nombre de este icono se llama bloc de notas, tú lo que puedes hacer aquí es activar el icono escribe aquí para buscar, teclear bloc de notas. Bueno, empezar a teclear. Fíjate que en cuanto me he puesto a escribir bloc de notas, ya aparece el bloc de notas. De forma que si tú no tuvieras bloc de notas en tu escritorio, utilizando este icono de buscar, accedes al mismo y haciendo clic sobre él, también puedes activarlo. ¿De acuerdo? Hemos practicado en el escritorio, trabajando con sus elementos, el uso del ratón, pero ¿y el teclado? Bueno, vamos a ver que también podemos hacerlo. Para ello vamos a hacer uso de lo que ya sabes. Vamos a abrir el menú contextual del escritorio. Para ello colocamos el puntero del ratón en cualquier lugar del escritorio, lugar vacío. Clic botón derecho.
Y hay una de las opciones que vamos a seleccionar, basta con colocar el cursor sobre ella y nos aparece nuevo. Si lo hacemos, vemos que nos aparecen más subopciones. De todas estas subopciones, nos desplazamos hasta esta de aquí, que es Document, y hacemos clic con el botón izquierda del ratón sobre ella. Si lo haces, te aparece exactamente eso que tienes aquí. Si pulsas ahora mismo, haces clic con el botón izquierdo en cualquier lugar, ya tienes creado un documento. Se ha creado un documento de forma que si tú lo activas, doble clic, botón izquierdo, tienes donde poder escribir, donde poder copiar, donde poder trabajar todo lo que veíamos cuando analizábamos el teclado. Cuando acabe de trabajar, si intentas cerrar la ventana, te va a aparecer esta nueva ventanita en la que tienes que decidir si quieres guardar el trabajo o no guardarlo. Si no lo guardas, la siguiente vez que quieras activar este icono te aparecerá igual, te aparecerá vacío. O puedes guardarlo. Si lo haces, pues la siguiente vez que lo actives ya lo tendrás con el texto que has introducido. Una vez que hemos finalizado con nuestro trabajo con Windows 10, debemos finalizar, apagar el ordenador. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del icono inicio. Hacemos clic sobre él, lo activamos, colocamos el puntero del ratón sobre la primera acción, inicio apagado, la activamos, esto es clic con el botón izquierdo del ratón sobre ella. Nos aparecen tres opciones, suspender, apagar, reiniciar. Colocamos el puntero del ratón sobre la segunda, apagar, y hacemos clic sobre ella. En el momento que lo hagas, el ordenador se apagará. Alguna vez puede ocurrirte que Windows haya dejado de funcionar, no puedas utilizar el teclado ni el ratón, no te obedezca, y tú querrás abandonar Windows. La única solución, la única alternativa que vas a poder utilizar es la de presionar el botón encendido de tu ordenador durante 8 o 10 segundos. Para que el ordenador se apague. Corte. Y con esto damos por finalizado este video tutorial del módulo. Y con esto damos por finalizado el video tutorial del módulo Uso y Administración del Sistema Operativo Parte 1. Y con esto damos por finalizado el video tutorial del curso Uso y Administración del Sistema Operativo. Recuerda acceder a las actividades complementarias que tienes al final de esta sesión por un doble motivo. En primer lugar, para practicar las cuestiones que allí se te plantean. Corte, ¿qué era? Es increíble, ya ni me acuerdo. Así. Y con esto damos por finalizado este video tutorial del módulo Uso y Administración del Sistema Operativo 3. Joder. Y con esto damos por finalizado este video tutorial del módulo Uso y Administración del Sistema Operativo Parte 1. Y con esto damos por finalizado este video tutorial de la asignatura Uso y Administración del Sistema Operativo. Está mal, lo he dicho mal, lo he dicho muy lento. Y con esto damos por finalizado este video tutorial de la asignatura Uso y Administración del Sistema Operativo. Recuerda acceder a las actividades complementarias que tienes al final de esta sesión por un doble motivo. En primer lugar, para realizar las tareas que allí te parecen y así
Recuerda acceder a las tareas... Recuerda acceder a las actividades complementarias optativas que tienes al final de esta sesión por un doble motivo. En primer lugar, para realizar las tareas que allí aparecen y así practicar lo que hemos aprendido. Y en segundo lugar, para valorar hasta qué punto estás adquiriendo las competencias para trabajar con Windows 10 y para superar la evaluación de esta asignatura. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Joder, qué mierda.